Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el rincón donde analizamos cada detalle, cada mirada, cada suspiro de esas historias que nos roban el corazón. Si eres nuevo por aquí, bienvenido seas. Y si ya eres parte de nuestra familia, gracias por estar siempre presentes. Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, porque involucra a dos de los nombres más sonados del mundo de las telenovelas turcas, dos personas que nos han hecho soñar, reír y hasta llorar frente a la pantalla. Sí, hoy vamos a hablar de Serkan Yozge, de su amor de novela, y de si todo ese torbellino de emociones que vimos en la pantalla se tradujo en algo real, algo más allá de los sets de grabación. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje de descubrimiento. Y antes de que se me olvide, si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Dale clic al botón rojo de abajo, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, y únete a esta comunidad que comparte la misma pasión por las historias de amor turcas. ¡Vamos allá! Serkan Yozge. Sus nombres evocan instantáneamente imágenes de romance, de miradas intensas, de diálogos ingeniosos y de momentos llenos de química. Desde el momento en que aparecieron juntos en pantalla, la pregunta que rondaba nuestras cabezas era inevitable: ¿será que hay algo más entre ellos? ¿Estarán haciendo un amor real detrás de las cámaras? Y es que, seamos honestos, cuando la conexión entre dos actores es tan palpable, tan evidente, es difícil no fantasear con la posibilidad de que la magia de la ficción se extienda a la vida real. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de teorías, de montajes de fotos y vídeos que intentaban descifrar la verdad detrás de esas sonrisas cómplices y esos gestos llenos de cariño. Pero, ¿qué tan fácil es distinguir la realidad de la ficción? ¿Qué tan justo es asumir que lo que vemos en la pantalla refleja necesariamente lo que sucede en la vida privada de dos personas? Esa es una pregunta compleja, y para responderla, vamos a analizar diferentes aspectos de la relación entre Serkan y Yozge, tanto dentro como fuera del set de grabación. Empecemos por lo que todos vimos: su increíble química en la pantalla. La forma en que se miraban, la naturalidad con la que interactuaban, la forma en que se complementaban. Todo eso hacía que fuera muy fácil creer que estaban realmente enamorados. Sus personajes compartían una conexión profunda, un entendimiento mutuo que trascendía las palabras. Y esa conexión, esa chispa, era algo que se podía sentir en cada escena. Era como si cada uno entendiera el alma del otro, como si sus corazones estuvieran sincronizados a un ritmo que solo ellos podían escuchar. Esa química no se construye de la noche a la mañana, requiere una conexión especial, una apertura a la vulnerabilidad y una confianza mutua que va más allá de la simple camaradería profesional. Pero por supuesto, no podemos olvidar que son actores profesionales. Su trabajo consiste precisamente en crear esa ilusión, en hacernos creer que están viviendo una historia de amor. Y en eso Serkan y Yozge son excepcionales. Su talento para meterse en la piel de sus personajes es innegable, y parte de ese talento implica construir una relación creíble con su compañero o compañera de escena. Requiere horas de ensayo, una comprensión profunda del guión y la capacidad de comunicar emociones complejas con la mirada, con el gesto y con la palabra. Implica convertirse en otra persona, vivir otra vida y sentir otras pasiones, todo frente a las cámaras y bajo la atenta mirada de millones de espectadores. Es un arte, una disciplina y un compromiso que exige una dedicación total. Entonces, ¿cómo podemos saber si lo que vemos es simplemente el resultado de un buen trabajo actoral, o si realmente hay algo más? Ahí es donde entran en juego otros factores, como sus interacciones fuera de la pantalla, sus declaraciones públicas y la información que podemos recopilar a través de fuentes confiables. La clave está en observar con atención, en analizar los detalles y en ser conscientes de que la realidad puede ser mucho más compleja de lo que parece a simple vista. No hay una respuesta fácil, no hay una fórmula mágica, pero sí hay pistas que nos pueden ayudar a descifrar el enigma. A lo largo de la novela, vimos a Serkan y Yozge compartir momentos especiales fuera del set. Los vimos riendo juntos en entrevistas, bromeando en redes sociales, apoyándose mutuamente en eventos públicos. Esas interacciones, aunque pueden ser parte de una estrategia de promoción para la novela, también sugieren una buena relación de amistad y compañerismo. Las risas compartidas, los gestos de complicidad, las miradas de apoyo, todo ello habla de una conexión que va más allá de lo estrictamente profesional. Son momentos que escapan al control del guión, que surgen de manera espontánea y que revelan la verdadera naturaleza de su relación.
Además, en varias entrevistas, ambos han elogiado el trabajo del otro, destacando su profesionalismo, su talento y su capacidad para crear una atmósfera positiva en el set. Han hablado de la importancia de la confianza y el respeto mutuo para construir una buena relación laboral, y han reconocido que se sienten muy afortunados de haber trabajado juntos. Serkan ha destacado la generosidad de Özge como compañera de escena, su capacidad para conectar con el personaje y su entrega al trabajo. Özge, por su parte, ha elogiado la profesionalidad de Serkan, su disciplina y su talento para transmitir emociones complejas con la mirada. Ambos reconocen que la buena química que vemos en pantalla es el resultado de un trabajo en equipo, de una colaboración constante y de un profundo respeto mutuo. Pero, ¿han dicho algo directamente sobre la posibilidad de un romance? Aquí es donde las cosas se ponen más complicadas. En general, los actores suelen ser muy cautelosos a la hora de hablar de su vida privada, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como el amor. Prefieren mantener cierta distancia entre su imagen pública y su intimidad, y es comprensible. La vida de un actor es un constante escrutinio público, cada paso que dan, cada palabra que dicen es analizada y juzgada por millones de personas. Por eso es natural que quieran proteger su intimidad, que quieran reservar para sí mismos los momentos más personales y que sean reacios a compartir detalles de su vida amorosa. En el caso de Serkan y Özge, nunca han confirmado ni negado explícitamente un romance. Han evitado responder directamente a las preguntas sobre su vida sentimental, y han optado por mantener un tono ambiguo y amistoso en sus declaraciones. Algunos interpretan esto como una señal de que están ocultando algo, mientras que otros creen que simplemente están protegiendo su privacidad. La ambigüedad puede ser una estrategia, una forma de mantener el interés del público y de alimentar las especulaciones. Pero también puede ser una simple cuestión de prudencia, una manera de evitar malentendidos y de proteger su vida privada. También es importante tener en cuenta que la presión mediática puede ser muy intensa, especialmente cuando se trata de figuras públicas tan populares como Serkan y Özge. Los rumores y las especulaciones pueden afectar su vida personal y profesional, y es lógico que quieran evitar cualquier situación que pueda generar controversia o dañar su imagen. Los medios de comunicación tienen una gran influencia en la opinión pública, y un simple rumor puede convertirse en una verdad incuestionable. Por eso es comprensible que los actores sean cautelosos a la hora de hablar de su vida privada y que prefieran mantener un perfil bajo en lo que respecta a su vida amorosa. Además, debemos recordar que tanto Serkan como Özge tienen sus propias vidas y sus propias decisiones. Si han elegido mantener su relación en un plano estrictamente profesional, debemos respetar su decisión. No tenemos derecho a exigirles que nos revelen detalles de su vida privada, ni a juzgarlos por sus elecciones. Cada persona tiene derecho a vivir su vida como mejor le parezca, a tomar sus propias decisiones y a mantener su intimidad a salvo de las miradas curiosas. No podemos exigirles a los actores que sean transparentes en todo momento, que nos cuenten todos los detalles de su vida privada, porque eso sería una invasión a su intimidad. Ahora bien, más allá de las declaraciones públicas y las interacciones en redes sociales, también podemos analizar el lenguaje corporal de Serkan y Özge cuando están juntos. A veces los gestos, las miradas y los movimientos pueden revelar mucho más que las palabras. El lenguaje corporal es un canal de comunicación no verbal que puede revelar emociones, sentimientos e intenciones que a menudo no somos conscientes de expresar con palabras. Por ejemplo, la forma en que se tocan, aunque sea de manera casual, puede ser un indicio de cercanía y afecto. Las sonrisas que se dedican mutuamente, el contacto visual prolongado, la forma en que se apoyan el uno al otro. Todos esos detalles pueden ser interpretados como señales de una conexión especial. Una mano en el hombro, una mirada cómplice, una sonrisa espontánea, son gestos que pueden revelar una conexión profunda entre dos personas. Sin embargo, también es importante ser cautelosos al interpretar el lenguaje corporal. No podemos basarnos únicamente en esos detalles para afirmar que hay un romance. Los gestos pueden ser engañosos, y lo que interpretamos como una señal de amor puede ser simplemente una muestra de amistad y compañerismo. Un abrazo puede ser una muestra de cariño, pero también puede ser una simple expresión de amistad. Una mirada prolongada puede ser una señal de interés romántico, pero también puede ser una simple señal de atención. En definitiva, la pregunta de si el amor de novela entre Serkan y Özge es real es una pregunta que probablemente nunca podamos responder con certeza. No tenemos acceso a su vida privada, y solo podemos especular basándonos en la información que tenemos disponible.
La realidad es que solo ellos dos saben la verdad sobre su relación, y es su derecho mantenerla en secreto si así lo desean. Lo que sí podemos afirmar es que Serkan y Ozge tienen una química increíble en la pantalla, que son actores talentosos y profesionales, y que han construido una buena relación de amistad y compañerismo. Si esa relación se ha transformado en algo más, es algo que solo ellos saben. Y tal vez algún día decidan compartirlo con el mundo, o tal vez no. Y sinceramente, ¿importa realmente si son pareja o no? Lo que importa es que nos han regalado momentos inolvidables, que nos han hecho creer en el amor verdadero, y que nos han inspirado con su trabajo y su dedicación. Su talento trasciende la pantalla, y eso es lo que realmente debemos valorar. Al final del día, lo que realmente importa es el impacto que tienen en nuestras vidas, la emoción que nos transmiten y la forma en que nos hacen sentir. Así que en lugar de obsesionarnos con la idea de si son pareja o no, mejor disfrutemos de su trabajo, admiremos su talento y sigamos soñando con esas historias de amor que nos hacen suspirar. Al final, lo importante es que nos hagan felices, ¿no creen? Dejémonos llevar por la magia de la ficción, por la belleza de las historias de amor y por el talento de estos dos grandes actores. En resumen, hemos explorado la relación entre Serkan y Ozge, analizando su química en la pantalla, sus interacciones fuera del set, sus declaraciones públicas y su lenguaje corporal. Hemos visto que es difícil distinguir la realidad de la ficción, y que la pregunta de si su amor de novela es real es una pregunta que probablemente nunca podamos responder con certeza. Pero hemos concluido que lo más importante es disfrutar de su trabajo y valorar su talento, independientemente de si son pareja o no. Al final del día, lo que importa es que nos hagan soñar, que nos hagan reír y que nos hagan creer en el amor. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con ustedes mis reflexiones sobre las novelas turcas, y me alegra saber que hay tanta gente apasionada por estas historias como yo. Saber que hay una comunidad de personas que comparten mi pasión por las novelas turcas me llena de alegría y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo más entre Serkan y Ozge? ¿O creen que simplemente son buenos amigos y compañeros de trabajo? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y compartir ideas con ustedes. Sus comentarios son muy importantes para mí, me ayudan a entender qué tipo de contenido les gusta y qué temas les interesan más. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Al suscribirse al canal, se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos y de formar parte de esta gran comunidad de amantes de las novelas turcas. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos para todos. Que tengan un día maravilloso.